Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Pero en el nombre del Señor, pues lo hacemos con gozo, con alegría, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es la que transforma el corazón del hombre. Y hoy lo que vamos a ver es eso, es ver la palabra del Señor. Vamos a tomar un texto y vamos a ir sobre el mismo para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Es interesante porque mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar en una de nuestras vacaciones, ir a California y visitar la ciudad de Los Ángeles, allá en California. Y una de las cosas que más me llamó la atención de ese lugar o de esa ciudad, es interesante que no fue el paseo de la fama de Hollywood, no fue ese, porque la verdad que no le vi nada de wow, no fue eso, sino una de las cosas que me llamó más la atención de esa ciudad fue el ver la gran cantidad de personas deambulantes que había en las calles de la ciudad de Los Ángeles. Era increíble. Estoy hablando de calles completas, con toldos, con casetas, una detrás de otra. Mucha gente viviendo allí donde ellos vivían. Allí estaban esa gente junto al camino, viviendo en una ciudad tan próspera y que todo el mundo las conoce. El censo del 2020 señala que en ese año había aproximadamente 63,706 personas viviendo junto al camino en la ciudad de Los Ángeles, California. Son muchas personas. Pero ¿sabe? Hay algo que sucede en el ser humano que se le conoce como familiaridad. Y cuando eso ocurre, cuando eso llega al ser humano y nos familiarizamos con las cosas, en muchas ocasiones nos parece ya muy normal lo que vemos e inclusive cómo actuamos en base a eso lo vemos normal en nuestra vida. Porque la familiaridad de ver a alguien en la calle pidiendo o de ver a alguien en la calle viviendo nos hace actuar de alguna manera, quizás ayudando a la persona o quizás pasando por el lado sin prestar atención. Son seres humanos que están allí viviendo, que están en ese lugar, que por alguna razón en su vida, que por algún motivo que vivieron, que experimentaron un momento difícil en su vida, y quizás la opción que entendían ellos que era la mejor en ese momento dado, era vivir de esa manera, deambulando y viviendo junto al camino. Pero cuando meditaba en esto, me doy cuenta que no todos literalmente viven deambulando en las calles. No todo el mundo vive deambulando en las calles sin un techo en su cabeza. Porque hay gente que están bien, que tienen su casa, que tiene su buen trabajo, que tiene su buen auto, su buena troca, su buen dinero, pero también están parados junto al camino, esperando que algo pase, esperando que algo ocurra en su vida y sus vidas sean transformadas y sean cambiadas. Gente que ríe por fuera y por dentro están llorando. Gente con todo económicamente, pero pobres de espíritu y pobres de corazón. Y allí están, sentados esa gente junto al camino, esperando también que algo ocurra en su vida. Y eso fue lo que ocurrió en una ocasión en el ministerio de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. En Marcos 10, si usted abre su Biblia, vamos a estar en el capítulo 10 de Marcos. En Marcos 10 se nos presenta esta historia
que es bien conocida por la mayoría de nosotros, pero esta historia tiene un valor especial, al menos para Jesús tuvo un valor especial y también debe tener un valor especial para nosotros, y por eso vamos a estudiarla en esta hora. Y es la historia de el ciego Bartimeo que recibe la vista. Pero antes de comenzar, déjame cómo arreglo esto aquí. Pero antes de comenzar, me gustaría que nos pongamos en el contexto de lo que el evangelista Marcos nos está preparando. Porque no podemos tomar un texto y comenzar a hablar de él así a lo que me venga a la mente, sin saber en el contexto donde el autor lo pone y lo plasma. Porque es interesante, hermano, que cada momento, que cada cosa que nosotros leemos en la Biblia, en el lugar que está puesto, que fue dirigido por la mano del Señor a través de su Espíritu, tiene un propósito y está ligado con lo que el evangelista y el autor quería transmitir a su audiencia. Y eso es lo que tenemos que ver en esta hora. Vamos a comenzar para ponernos en el contexto de lo que el evangelista Marcos nos está presentando. Este milagro del ciego Bartimeo que vamos a estudiar hoy es el último milagro de sanidad que este evangelista Marcos está registrando en su libro, y revela esta parte o esta narración revela en forma especial la ternura y la disposición del Señor hacia el servicio. No necesariamente hacia la sanidad, sino hacia el servicio. Pero también podemos ver al Señor Jesús deteniéndose en el camino para atender a un ciego. Un ejemplo de lo que él acababa de decir momentos antes, que el evangelista narra en el versículo anterior, cuando el mismo Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en el versículo 25. Y luego en el versículo 26, entonces Marcos comienza a narrar la historia de este suceso con Bartimeo. Y comienza el suceso y presenta a un mendigo sentado junto al camino. Vaya conmigo al versículo 46 del capítulo 10 de Marcos. Dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Y qué hacía? Mendigando. Así es que lo presenta Marcos. En estos pasajes, hermano, Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje hacia Jerusalén. Ya no es el comienzo del ministerio de Jesús. Aquí estamos ya hablando al final del ministerio de Jesús. Ya Jesús sabía que su tiempo había llegado y que ya su tiempo era ir rumbo a Jerusalén. Por eso la Biblia dice que él se encaminó, prestó su mirada a Jerusalén y hacia allá iba. Pero para llegar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Y como él mismo había anunciado, Jesús había anunciado, el destino de él era la cruz. Ya lo había, si usted lee el capítulo completo, que le voy a sugerir que lo lea en su casa para que pueda entender mejor en contexto, porque no podemos por cuestión de tiempo hacerlo hoy. Usted va a ver que ya Jesús le había anunciado a los discípulos esto: ¿sabes qué? Voy a Jerusalén y allí voy a padecer y voy a ser crucificado. Y le había ya hablado a los discípulos, pero ellos todavía no habían entendido eso. Pero ya él lo había dicho. Pero en el camino, aun cuando su mente, su corazón y su destino era ese, no dejaba de enseñar a sus discípulos lo que era importante. Porque para ese momento, la cruz es el final, pero lo que es importante es lo que se hace a medida que vamos caminando en el camino del Señor. Y el Señor le da esta enseñanza, bien fuera por medio de sus palabras o por medio de las obras que él hacía. En su camino a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegan entonces a Jericó.
La Jericó del Nuevo Testamento que estamos hablando se debió a su nacimiento y fue reconocida porque Herodes construyó allí su casa de verano y estaba floreciendo esa ciudad, aunque estaba junto a las ruinas de Jericó que sabemos que fueron destruidas. Entonces por eso se dice que está la Jericó antigua y la Jericó nueva juntas en ese lugar. Un poco de historia para que entiendan el contexto donde estamos hablando. Era una de las rutas acostumbradas por las personas para poder ir a Jerusalén. Y debido a que la Pascua, sabemos que Jesús murió en la Pascua, debido a que la Pascua se estaba acercando, no es extraño de que una gran multitud iba de camino hacia Jerusalén. Probablemente venían desde Galilea y de Perea para llegar hasta Jerusalén, pero esta multitud estaba siguiendo a Jesús. Jesús no era un desconocido a este punto. Jesús ya todo el mundo lo conocía. Jesús estaba rodeado por gente todo tiempo, cada vez que salía a las calles. Y en este peregrinar tenía una multitud que lo seguía. Ahora, junto al camino, por donde pasaban los más ilustres maestros de la ley, hacia la fiesta de las Pascuas también, desde Jericó, estaba sentado allí un ciego, en quien las posibilidades para un minuto de misericordia que tuviera alguien era muy mínima. Pero allí estaba, porque él decía, bueno, ya que va tanta gente para allá, para Jerusalén, lo más seguro que voy a tener más oportunidades que la gente me vea y que la gente extienda y por lo menos me dé algo y me ayude en la miseria que estoy viviendo. Pero Marco explica a los lectores, a cada uno de nosotros, que Bartimeo, esa palabra, el nombre Bartimeo, quiere decir hijo de Timeo. O sea, la verdad es que la familiaridad a la cual se refiere Marcos en pensar y poner el nombre, resulta o se entiende que tanto su padre como Bartimeo llegaron a ser figuras conocidas dentro de la iglesia primitiva, y eso tiene una razón, porque vemos que al final, cuando ya se cumple el milagro, Bartimeo decide seguir a Jesús. Y por eso se entiende que lo conocían y trae el detalle del nombre. Marcos es el único escritor que trae el detalle del nombre. Mateo no lo trae, solamente dice que habían 2 ciegos. Pero Marcos es específico en esto. Y es interesante porque el nombre te da identidad. Y podemos ahora, no solamente son 2 ciegos ahí, había un hombre, hay un nombre. Y podemos identificarnos con él. Cabe resaltar también que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. En esos días era común la presencia de mendigos en las afueras de la ciudad, en el camino que los peregrinos tomaban para cuando viajaban a Jerusalén. Obviamente, toda aquella persona que no estuviera bien en su físico era marginado. En este caso, los ciegos, porque no podían hacer nada, tenían que ser marginados, tenían que ser sacados fuera de la ciudad para que pudieran allí, al menos con la contribución de almas nobles, poderle darle algo y que ellos pudieran subsistir. De igual manera, los ciegos, los leprosos y otros que estuvieran enfermos siempre son marginados, sacados fuera de la ciudad y viviendo junto al camino. La mayoría de los hombres ciegos eran mendigos, como le acabo de decir. El camino es un lugar para los marginados. Normalmente es un lugar tranquilo, al lado de la carretera, pero ese día, cuando Jesús estaba pasando, que es la narración que nos da Marcos, ese día era un día no tan normal, era un día ruidoso a causa de la multitud que venía junto con Jesús, de los peregrinos que se estaban dirigiendo hacia Jerusalén. Así que imagínate por un momento, ahí en donde tú estás sentado, imagínate la dificultad que Bartimeo tenía en aquel momento, tratar de entender. Si quieres hacer el ejercicio, hazlo, cierra tus ojos e imagínate que todo el mundo aquí en este lugar empieza a hablar y a decir cosas y a dar instrucciones, y tú tratar de identificar qué es lo que está pasando sin poder ver. ¿Qué estaba pasando? La confusión
que había en su mente por el ruido que estaba ocurriendo mientras la gente iba pasando alrededor del camino. Él sabía que no era un día normal, no era un día tranquilo, sosegado. Había algo especial que estaba pasando. No solamente Bartimeo es ciego, pero tampoco parece que tenía ningún amigo que le ayudara. No se registra que tuviera ningún amigo que le ayudara. Así que estaba solo, tendido allí, esperando que algo pase. Pero ese día, ese tumulto, ese ruido, estaba ahí él tratando de entender qué estaba pasando, escuchando lo que había. Ahora, por otro lado, la asistencia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria. ¿Por qué la gente iba a Jerusalén? Era obligatoria, era un mandamiento, era un requisito que tenían que hacer todos los varones mayores de 12 años. Tenían que ir a Jerusalén y presentarse allá. Pero Bartimeo no podía. Bartimeo se encontraba impedido de ir. Él sabía lo que estaba ocurriendo, sabía hacia dónde todos esos hombres y esa multitud se iba dirigiendo. Y él, aunque queriendo ir, no podía porque era marginado. Por su condición no podía ir allá. Para él, la fiesta de la Pascua, lo único que le podía aportar a él era que por el camino en donde él se ponía a mendigar, en aquellos días pasaran mucha gente que lo pudieran dar generosamente y ayudarlo para aliviar a su necesidad. Y allí, en ese momento dado, es que se presenta y él escucha y habla y abre su voz. No puede ver qué está pasando, pero hace algo y dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el versículo 48: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Mira, hermano, aquel día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. No sabemos cuántos años tenía Bartimeo, pero lo más seguro es que muchos años había experimentado esto, porque todos los años esto ocurría. Pero ese día, ese año, aquel día en particular, había algo especial y él lo percibía. Había un peregrino que estaba entre la multitud, que aunque él no lo podía ver, sabía que había algo especial. De que él había escuchado acerca de Jesús, porque como le dije, la fama de Jesús ya se había regado por todo lugar. Y la oportunidad que se le está presentando a Bartimeo era única. Era única, pues Jesús no volvería a pasar por allí jamás. Bartimeo, al oír que pasaba Jesús, enseguida comenzó a dar voces y a llamarlo. No podía verlo para poder acercarse a él, pero sí podía clamar. Mira, hermano, ¿y cuál era lo único que él tenía? No podía levantarse porque no sabía a dónde iba. No tenía amigos para que lo llevaran. Estaba solo mendigando el ruido de la gente. ¿Qué podía hacer? Solamente gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo más seguro, Jesús estaba por allá y él por acá. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sin saber a dónde estaba. Pero él solamente sabía que ese hombre especial estaba allí, que Jesús de Nazaret estaba pasando. Y él hizo lo que tenía en mano para poder ser alcanzado, ser visto por Jesús. Inmediatamente comenzó a dar voces. Me gusta la manera que el autor lo dice. Y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces y decir. No comenzó a hacerse la pregunta: ¿será que lo haré o no? ¿Será él? No empezó a preguntarse porque no había tiempo. Cuando tú pasas frente a algo, es cuestión de segundos. Tú pasas rápido, la multitud te está empujando, tienes que moverte rápido. Él sabía que el tiempo era limitado y tenía que hacer algo para detener a Jesús. Así que comenzó a dar voces con el fin de captar la atención de Jesús. De ninguna manera quería él perder esa oportunidad única que tenía delante de él.
Y lo cierto es que se trataba de realmente una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí, porque sabemos que al final Jesús fue crucificado y luego ascendido al cielo. Hermano, ¿cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente de nuestro tiempo para acercarse y conocer a Jesús? Y hoy día, hermano, esto es más latente. Hoy día la gente se cree que tiene el tiempo ganado, que se creen que van a vivir tanto, que hoy no, mañana sí, y ellos son los que determinan qué van a hacer con su vida. Y cuando se presenta Jesús, que mucha gente está perdiendo la oportunidad de acercarse al único que puede resolver su situación, al único que puede darle salvación, al único que puede transformarlo y moverlo de las tinieblas a la luz admirable. Pero Bartimeo no era así. Pero Bartimeo no fue así. Con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de dar voces, no dejó de gritar hasta que consiguió que Jesús lo atendiera. Y hermano, y así ocurre en muchas ocasiones. Las personas que no esperaríamos, en los lugares menos indicados, son esas personas los que precisamente actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús y claman desde lo profundo de su corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo que es interesante en este relato que me llama la atención, y es que un mendigo ciego de la ciudad maldita de Jericó y despreciada que es Jericó, había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y de la obra de Jesús que los mismos eruditos en Jerusalén, que los mismos maestros de la ley, teniendo la oportunidad de sentarse, de ver lo que Jesús hacía, de ver los milagros, no le creían. Y que estaba en un lugar a la afuera, en el camino, excluido, tiene la oportunidad de entender quién era Jesús sin aún verlo. Mientras que Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego lograba percibirlo con toda claridad. Mire cómo son las cosas de la vida, porque es cuestión del corazón. Es cuestión de tener el corazón en donde tienes que estar y saber cuándo se presenta la oportunidad única en tu vida y aprovecharla. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras de Jesús. Pero las noticias que había recibido ya para eso eran suficientes para convencerlo de que Dios había ya cumplido su promesa que había dicho y había ya enviado al Mesías. Y el Mesías estaba en medio de ellos. En cierto sentido, a nosotros, hermanos, nos ha ocurrido lo mismo. Nosotros, en cierto sentido, hemos sido Bartimeo, porque hemos oído hablar del poder de Jesús, hemos oído hablar de la gracia del Señor y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero igual que Bartimeo, creímos en nuestro corazón. Si estás aquí hoy, o si estás escuchándonos y todavía no has abierto tu corazón a Jesús, estás ciego. Y hoy es el día que Jesús se presenta frente a ti para darte quizás esta última oportunidad o única oportunidad, no sabemos, porque quién sabe si vamos a llegar a mañana, quién sabe si vamos a, cuando salgamos de aquí, ni a comer, no sabemos. Estamos aquí ahora, pero mañana no, ni esta tarde sabemos. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Notemos también que este Bartimeo, el ciego, no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret,
Porque fíjese que el versículo dice que cuando oyó que era Jesús Nazareno, no solamente lo veía como Jesús, el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el hijo de David. Eso es un título mesiánico, es un título que se le otorgaba o que el Antiguo Testamento le otorgaba única y exclusivamente al Mesías, al ungido de Dios. Y Bartimeo entendió que Jesús, ese hombre que estaba caminando en las calles, era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado. El rey que tan largamente estaba esperando a Israel, el Salvador del mundo, estaba caminando frente a Bartimeo en aquel momento. Algo interesante es que Bartimeo reconoció la deidad de Dios, de Jesús, y en la forma en que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él, era devolviéndole la vista, que vamos a ver más adelante. Seguimos, el versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ay, hermano, estos son los momentos cuando tú estudias que te hierven la sangre de alguna manera, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y eso es lo que pasa. Esto es lo lindo de la Biblia cuando nos detenemos a meditar en lo que ella nos enseña. ¿Sabe? La multitud prefiere disfrutar de lo que ellos tienen. Tienen a Jesús, lo tienen a su lado, lo están viendo, están escuchando sus palabras. Ellos quieren simplemente estar ahí en el momento chévere, en el momento rico con Jesús. Y no quiere que nadie detenga eso. Que nadie detenga lo que ellos están disfrutando en ese momento. Y hacen lo que sean para que los demás se callen y ellos puedan seguir disfrutando. Pero Bartimeo interrumpe su diversión. Bartimeo interrumpe lo que ellos quieren y desean, están disfrutando. Y por eso entonces la multitud le manda a callar. Mira, cállate, nene, cállate, que no podemos escuchar lo que está haciendo Jesús. Y está ahí, cállate, cállate, cállate. Y mientras más le callan, más dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira que te calles, no entiendes. Pero Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no será calmado hasta que él tenga la oportunidad de ser escuchado por Jesús. Él nunca ha tenido tal esperanza. Quizás en todo ese tiempo nunca hizo eso. Pero ese momento era el oportuno para él. Si Jesús desaparece en la próxima curva de Jericó, nunca más iba a tener esta esperanza otra vez. Él sabía que su tiempo era limitado. Para Bartimeo esto era la oportunidad de su vida. Y continúa pidiendo y pidiendo y pidiendo y clamando piedad. ¿Sabe? No sabemos con exactitud por qué la multitud hizo esto. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia, y además su forma de gritar y llamar la atención no estaban en consonancia con la dignidad de la persona de Jesús. ¿Pero qué te pasa? ¿No entiendes que este es el maestro? Tienes que callarte. ¿No entiendes que él es respetado? No puedes seguir gritando porque hay que honrar al siervo. Y él va a ser nuestro próximo rey. Te tienes que callar, no puedes hacer lo que estás haciendo. Y quieren callarlo, y quieren detenerlo, y quieren tapar su boca. Quizás tenían prisa la multitud de llegar a Jerusalén para establecer a Jesús como el rey, y no querían que un mendigo ciego les retrasara ese objetivo que ellos tenían en la vida. Y era más fácil callarlo para poder alcanzar lo que ellos querían que detenerse y poder ver qué es lo que él estaba pidiendo. Lo cierto de esto es, hermano, que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. Cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, a escuchar y rendir su vida a Él, siempre va a haber oposición. A veces será el mismo diablo quien nos quiera hacer creer que nosotros no somos tan importantes para Dios
y que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención a nosotros. ¿Quién eres tú? Con tanto reconocido, con tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿crees que Dios va a tomar el tiempo de escucharte a ti? Un don nadie, uno junto al camino, tú que has sido rechazado, tú que no tienes dignidad, tú que has hecho esto, y empiezan a sacarle, y nos sentimos menos y menos y menos y menos, y definitivamente al final decimos, pues sí, Dios no va a tener, ¿por qué Dios se va a dignar de escucharme? Y eso es lo que el enemigo quiere. Llenar la mente, traer oposición para que las vidas no vengan a Cristo. En otras ocasiones puede ser una persona que nos bloquee el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un familiar o la misma sociedad. Quiere bloquearnos para que la gente no llegue al Señor. ¿No es lo que está ocurriendo ahora? Leyes que quieren bloquear que no hablemos de Dios. Leyes que quieren detener, callar nuestra boca, poner un tape en nuestros labios para que no hablemos de Cristo y vidas no vengan al conocimiento del Señor. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Quieren callarnos porque hay siempre oposición. Otros nos intentarán desanimarnos diciendo, ¿sabes qué? O es muy pronto o ya es muy tarde. Es muy pronto para que vayas al Señor ahora. No, ya es muy tarde, ya perdiste la oportunidad. O para tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vayamos muy deprisa o muy lento. Bueno, la cuestión es que siempre va a haber algo que va a traer oposición para que lleguemos al Señor. Pero hay algo que me llama la atención, es que el Señor permite que esto ocurra. El Señor permite todo esto con una razón, para probar cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Para probar si realmente el hombre quiere llegar a Jesús. Quiere realmente aceptarlo en su corazón. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida a acercarse a Jesús. Hermano, podemos imaginarnos en esta situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería callar, él desorientado, sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor, pero no cesando en su desempeño. Hermano, esto es importante, porque él podía escuchar a la gente decirle cállate, pero él no sabía qué estaba pasando con Jesús. Lo más seguro, en su mente, qué sé yo, está desorientado. ¿Y qué él estará haciendo? ¿Me estará escuchando? ¿Ya pasó de largo? ¿Qué habrá pasado? Él no sabía. Pero una cosa sí sabía: voy a seguir insistiendo hasta que Él me escuche. Su determinación y su perseverancia en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros, que muchas veces abandonamos por mucho menos. Es que no me pusieron, me voy. Es que aquí está el hermano y pues pasó de largo. Es que no me llamaron. Es que estuve enfermo y nadie se dignó en llamarme. Y de ahí empezamos a sacar y a hacer listas y listas y listas. Y por boberías nos detenemos. Y por boberías nosotros mismos nos paramos junto al camino y nos detenemos. Y los demás siguen caminando, los demás siguen a Jerusalén, pero nosotros, no, Él no me atendió. Por pequeñeces. Mira, hermano, debemos dejar esas boberías a un lado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Ay, santo el Señor. A Bartimeo no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que estaba haciendo, que quizás él estaba haciendo en aquel momento, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús. Y ese deseo logró el objetivo. Jesús mandó a llamarle. Mire, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle
Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Gloria al Señor. Mire, hermano, pero detengámonos un poquito, porque esto no está tan bonito como se cree. Detengámonos un poquito a mirar esto. Marcos da un giro formidable a la escena que está presentando. Ahora Marcos pasa y da un giro a esta escena. ¿Quién era hasta el momento la figura principal? Jesús. Hasta este momento era Jesús el principal, el hijo de David, a quien todos están siguiendo, a quien todos quieren escuchar. Bartimeo, ¿quién era? Nada. Cállate, mendigo. Tú estás en el camino. Este es el principal. Ahora viene Jesús y se detiene y mandó a llamarlo. Es interesante que mandó a llamarlo. No fue hasta donde él, sino que él manda a llamarlo. ¿A quién mandó? A aquellos mismos que estaban reprendiendo al ciego que se callara. Son los llamados de ir a buscarlo y sacarlo del margen del camino y traerlo al camino frente a Jesús. Fueron ellos los llamados a servir e integrar a otros al camino. Nosotros, hermanos, somos los llamados de llamar, de integrar, de traer gente al camino, de traerlos a la presencia del Señor. ¿Jesús podría pasar de largo ante el clamor de Bartimeo? ¿Haría oídos sordos ante el clamor de este pobre ciego que estaba en el camino? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma que estaba suplicando desde lo profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo no era más que un pobre hombre, víctima de su enfermedad. Pero el Señor no pensaba como ellos. Él sí se conmovía ante la necesidad y se conmovía ante la miseria que el pecado, hermano, ha introducido en este mundo y que quedaba patente en la situación en que se encontraba Bartimeo. Es que cuando vemos a las personas no podemos ver su condición. Tenemos que ver que el pecado lo ha llevado ahí. Porque cuando lo veamos, hermanos, tenemos que recordarnos que nosotros también estuvimos ahí. Que si ahora nosotros podemos extender nuestra mano para traer, es porque alguien extendió su mano cuando nosotros estamos juntos en el camino también. Así que es por eso que en medio de aquella situación Jesús logró distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que le acompañaban, la de aquel hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y una fe inquebrantable en él. Así que entonces el Señor se detiene y mandó a llamarle. Y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Mire que esto. En el versículo anterior, cállate. Y ahora, ten ánimo, levántate, el Señor te está llamando. Mire cómo es la gente. En un momento te callan y en este otro ahora te dicen, no, levántate, ten ánimo, ven. Y ahora contentos y gozosos de poder levantar a Bartimeo y llevarlo a la presencia del Señor. Así es la gente. Así es la gente. Qué contradictorios somos. Qué contradictorios muchas veces somos. Así en un momento le mandan a callar y acto seguido le animan a que vaya a Jesús porque de seguro le iba a sanar. ¿Por qué no lo animaron desde el principio? ¿Por qué cuando comenzó a gritar no le animaron? Oye, sí, vente, aquí está Jesús. Hemos oído mucho de él ha sanado a tanta gente. Vamos, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Porque es más fácil callar. Porque es más fácil por la familiaridad. No, esa es tu posición. Ese es tu lugar. Quédate ahí. Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse condicionar por la opinión de la gente, ya que estas cambian constantemente. Mira, hermano, yo no sé qué te han dicho a ti. Yo no sé quién te ha dicho qué.
No sé quién te ha puesto en tu mente lo que tú eres hoy día, pero no te dejes condicionar por ningún hombre. Déjate llevarlo por lo que la palabra dice. La Biblia dice que tú eres hijo de Dios, no importa lo que la gente diga. La Biblia dice que tú eres redimido, no importa lo que la gente diga. La Biblia dice que tú eres salvo, deja de escuchar lo que la gente diga. Pon tu confianza en el Señor. Pero es interesante notar, ya casi estamos terminando, pero esto está chévere, esto está bueno. Es interesante notar que Jesús no se dirige al hombre ciego directamente, como le dije anteriormente, sino que mandó a llamarle. Le manda a la multitud para que pare de obstruir y comience a capacitar. Reemplaza esos brazos tiesos de la multitud con brazos y manos que ayudan a traer. Entonces, antes de sanar al ciego, Jesús le digna. Jesús lo pone ahora en un lugar digno. Jesús lo pasa del margen. Jesús lo pasa del camino ahora al centro del escenario. Y lo pone a Bartimeo bajo el foco y le da un papel estrella a él en ese momento dado. El contraste aquí está marcado. Jesús, hijo de David, el Mesías, se detiene para ayudar a un mendigo sin importancia. Qué, hermano, maravilloso es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Amén. El versículo siguiente, el versículo 50 dice: él entonces, hablando de Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Mira, hermano, la reacción de Bartimeo a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta. Él sabía, no podía perder tiempo. Notemos aquí los verbos que utiliza el autor Marcos cuando sugiere con la rapidez que Bartimeo respondió al llamado. Primero, arrojó, se levantó y vino. 3 verbos que fueron de acción rápida que hizo Bartimeo. La acción de Bartimeo de arrojar la capa, y de levantarse representa más bien una actitud decisiva. Estoy decidido a hacer lo que él dice. Se quita el manto y corre deprisa a Jesús. Pero esto nos llama la atención, no nos vayamos muy rápido, vamos a detenernos un poquito aquí. Porque aquí hay algo interesante que Marcos venía narrando anteriormente. En el mismo capítulo 10, anteriormente él trae una narración. Porque qué diferente de muchas personas cuando escuchan el evangelio que dicen: ahora soy muy joven, no puedo ahora aceptar al Señor ni ir corriendo. Cuando esté a punto de morirme, ya le entregaré mi vida al Señor. Dicen mucho. Y sabe, esta actitud demuestra 2 cosas en el ser humano. Primero, por un lado, un grado elevado de insensatez. La insensatez más grande que pueda pensar, creyendo de que tenemos tiempo cuando nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, que no aman al Señor ni su salvación. Porque de otro modo, dejarían todo para al instante entregarle la vida a Jesús. Pero Bartimeo no hizo de esa manera. Ahora, importante también, un detalle muy interesante es que el ciego arrojó su capa. No debemos olvidar que para un ciego en aquel momento, la capa era algo muy significativo para él, puesto que era lo único que tenía. Era lo único que tenía ahí. Él se sentaba, lo tenía, se protegía de la lluvia, del sol. Era lo que tenía para protegerse. Y esa capa es lo mismo que podríamos decir que era tan valiosa como las fincas o las casas del joven rico que pudiera tener. Si usted lee en el capítulo, unos capítulos más arriba, empezando en el versículo 17 de ese mismo capítulo, está la historia que Marcos está narrando del joven rico. Tuvo un encuentro igual con Jesús. Tuvo la oportunidad de ver. No era ciego, lo pudo ver, sabía quién era, lo tenía frente a él. ¿Y qué le dijo? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Pues, haz esto, esto y esto. Ya lo he hecho. Pues vende todo y sígueme.
Ahí sí que se pusieron la cosa más difícil. ¿Y sabes qué? No lo hizo. Por otro lado, tenemos a un Bartimeo que lo único que tenía, que era lo mismo, si pudiéramos comparar China con China, naranja con naranja, manzana con manzana, si pudiéramos comparar, era lo mismo. Lo único que él tenía, lo único preciado que él tenía, no lo tomó como tan importante, sino que lo arroja para poder buscar y hacer lo que Jesús había dicho. La diferencia entre ambos, entre el joven rico y Bartimeo, fue que Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de aquella capa con tal de poder llegar a Jesús. La pregunta es, ¿qué te impide llegar a Jesús? ¿Qué te está impidiendo que tu corazón se abra a recibir a Jesús? Lo que sea, te recomiendo, arrójalo, levántate y llega hasta el Señor, porque Él te dará más de lo que tú crees que tienes. Ahora bien, viene el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Mire, la pregunta resulta un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía el poder, o se supone que tiene el poder de sanar y de conocer todas las cosas, ¿por qué le hace esa pregunta? Uno dice, pero ven acá, está jugando con él o quiere, no sé, está tomándole el pelo. Pero no. Jesús tenía que hacer esta pregunta. Y Jesús tiene que hacernos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Observemos el pasaje en su contexto. En el relato anterior, en los capítulos anteriores, está desde el versículo 35 la petición de Santiago y Juan. Y cuando Santiago y Juan, los dos discípulos, están frente al Señor, Él le dice, Maestro, queremos que hagas algo por nosotros. ¿Y sabe qué es lo que le preguntó a Jesús? ¿Qué quieres que os haga? Fíjese que es la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que os haga? Y ahí, se nos abrió el jackpot. Como que aquí llego, aquí hiteamos. Pues Señor, pues queremos que uno se sienta a la derecha y uno a la izquierda tuyo. Eso es lo que queremos. Estar ahí al lado tuyo. Bien ahí frente a ti. Eso es lo que queremos. Y espérate, ellos contestaron mostrando su ambición en asuntos puramente materiales. Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces, como ya había ocurrido eso, y Jesús le dijo, ¿sabes qué, papito? Bájate la nube, porque eso no me toca a mí hacerlo. ¿Sabes? Tranquilo. ¿Sabes? Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que tienes que asegurarte. Gloria al Señor. Pero mire, ahora Jesús se encuentra entonces con este hombre ciego que estaba mendigando. Así que lo más probable que él quizás hiciera una recompensa económica. ¿Por qué queremos pensar que lo que quería era ver? Quizás ya se acostumbró tanto a la ceguera que lo que quería, Señor, permite que yo sea rico para que tenga gente que me lleve, que me laven, que me bañen, que me den comida. Olvídate de mi ceguera. Eso ya estoy acostumbrado a él. Yo lo que quiero es esto. Por eso Jesús tiene que preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Pero los intereses de Bartimeo no eran los de los hijos de Zebedeo. Él quería recobrar la vista para estar con Jesús. Así que esta pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón y cuál era el interés concreto que tenían en Jesús. No debemos olvidar, hermano, que siempre hay personas que se acercan a Jesús, que se acercan a Dios solo porque están interesadas en que le solucionen un problema que está atormentando su vida, pero no porque realmente tengan interés en Él. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Gente que llegan, es que estoy, Señor, necesito que me ayude con mi matrimonio. Y el Señor le ayuda en su matrimonio y ¡fum! A huir el crispín, como dicen allá. Señor, necesito que me ayude económicamente. Y Dios le bendice. Vámonos, ya estoy bien, ya estoy chévere. Cuando pueda voy y hago checkmark allá en la iglesia. Y así por el estilo. Lo que quieren solamente son los beneficios.
pero no están realmente interesados en Jesús. Bartimeo no pide ser visto, sino ver. Bartimeo no está pidiendo honor como lo pidieron Santiago y Juan. Bartimeo no pidió honor, sino su vista. No pide ser superior a gente ordinaria, sino hacerse él mismo ordinario. Bartimeo no pide regir sobre otro, mandar sobre otro, sino él lo que está pidiendo, él quiere unirse a ellos en la experiencia humana de servir a Dios en comunidad. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia. Vimos en los versículos 47 y 48. Pero luego, cuando estuvo frente al Señor, él concreta esa manera que él quiere recibir esa misericordia. Recuerda que él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora tiene la oportunidad de decirle cómo él quería recibir esa misericordia. Maestro, que recobre la vida. El ciego sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión. Y cobró la vista. Y cuando cobró la vista, siguió a Jesús en el camino. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta palabra, cuando Marcos lo presenta, ve, tu fe te ha salvado. Esta palabra salvado en el griego es sesoken, que puede significar tanto como sanado, puede significar hecho entero o puede significar salvado. Y en el caso de este hombre de Bartimeo, los tres son verdad. Los tres ocurrieron en la vida de Bartimeo. El hombre no solo recobró la vista, y por tanto, al recobrar la vista, su puesto de integración entonces en la sociedad, porque ya no está discapacitado, ahora puede entrar en la sociedad. Pero no solamente eso, sino también que se convierte en un seguidor de Jesús en el camino. ¿Camino a dónde? Siguió a Jesús a Jerusalén, lo siguió a la cruz, lo siguió a la tumba abierta, y de ahí seguir proclamando el mensaje de lo que Dios Jesús había hecho en su vida. Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No era de este tipo de personas que una vez reciben lo que desean de Dios, no se acuerdan más de él. De ninguna manera. De ninguna manera él iba a dejar al que lo sanó. De ninguna manera él iba a dejar el que lo salvó. Así que se unió a Jesús en el camino que lo llevaban a Jerusalén. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era ya libre de su enfermedad, recuperó su dignidad social e incluso ahora podía ir junto a los demás varones a participar de la Pascua como otro judío más. Todo esto, hermano, viene a confirmar y a ilustrar las palabras que Jesús había dicho. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Al principio de esta historia encontramos a Bartimeo sentado junto al camino, y con esto estoy concluyendo. Ahora, al final de la historia, le encontramos siguiendo a Jesús en el camino. El sentido de estas palabras en estos dos versículos demuestran el cambio tan drástico que ocurrió en la vida de Bartimeo a causa de un breve encuentro con Jesús. Analiza tu vida, cómo tu vida ha sido cambiada por causa de aquel breve encuentro que tuviste con Jesús y decidiste abrir tu corazón a Él. Pero también analizas tu vida. Si todavía no has entregado tu vida al Señor, ¿dónde te encuentras? ¿Quieres estar en el camino con el Señor, recibiendo las bendiciones que ya Él tiene preparadas para ti? ¿O quieres seguir marginado en el camino,
esperando que alguien tenga misericordia de ti y que algo pase en tu vida. Hermano, esta historia nos muestra el gran amor que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, de sus hijos. Dios está interesado en cada uno de nosotros. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán bajos o lejos estemos, si clamamos a Dios por misericordia, la alcanzaremos. Hebreos 4, 15, 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bartimeo alcanzó misericordia y halló gracia en el oportuno socorro. Si estás junto al camino, mendigando, lejos, apartado, quiero decirte hoy, Jesús está pasando por tu camino. Que hoy Jesús está parado frente a ti y desea escuchar tu clamor, desea ver tu corazón y desea extender su salvación para tu vida. No pierdas esta oportunidad. Hoy es el día de sanidad. Hoy es el día de salvación. Escucha nuevamente sus palabras para tu vida. ¿Qué quieres que te haga? Resta de ti la respuesta. Estemos puestos de pie. Este tipo de palabra, cuando la escuchamos y la predicamos y la enseñamos, trae como resultado una decisión. El hombre tiene que tomar una decisión frente a Jesús. Y hoy el llamado es para aquellos que se encuentran aquí en medio nuestro, que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que hoy es el día de salvación. Que hoy es el día cuando Jesús está pasando y quiere extender tu gracia para tu vida. Por eso este primer llamado que queremos hacer es para cualquier persona que se encuentre en medio nuestro, que todavía está lejos de Jesús, o que quizás por alguna situación en la vida te detuviste y te quedaste junto al camino y estás ahí todavía atorado, estás ahí todavía estancado. Hoy es el día que Dios quiere sacarte de ahí y ponerte en el camino. Si hay alguien en esta hora que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Si estás interesado, si quieres hacerlo, si quieres ser como Bartimeo, decir, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad. Levanta tu mano ahí en esta hora para poder reconocerte y orar por ti para que puedas aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si hay alguien que se encuentra aquí que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, este es el momento para hacerlo. Levanta tu mano, queremos orar por ti, queremos ayudarte, queremos estar contigo, ayudarte. No queremos ser los que callan tu voz, queremos ser los que te levantan, te traen al camino, te ayudan a seguir adelante. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, si no, tú que me estás escuchando allá por esta plataforma sociales, estas redes sociales, si estás allí y estás lejos de Jesús, te invito en esta hora a que abras tu corazón y aceptes a Jesús como tu Salvador en tu vida. Él va a transformarte, Él va a levantarte, Él va a darte vida nueva, Él va a abrir tus ojos y tú vas a ser transformado en una nueva criatura y vas a poder caminar en el camino de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad hermosa que tú nos das esta hora de poder, Padre amado, traer esta palabra, Señor amado. Y gracias, Padre celestial, porque yo sé que tú, Padre mío, oh Dios, hará cosas mayores y mejores de las que nosotros podemos pedir o entender. Yo sé que tu palabra, Señor amado, llegará a los corazones que serán necesarios escuchar, Padre amado. Y tú transformarás, Padre mío, las vidas, Padre celestial.
en esta hora, Señor amado. Y a la iglesia que estamos aquí presente. Iglesia, si por alguna razón te detuviste en el camino, si alguien habló una palabra, si alguien dijo algo que marcó tu vida y te hizo detenerte en el camino, hoy te pido, hoy te suplico que vengas. Hoy te suplico que vuelvas al camino, que olvides ese momento en tu vida, que olvides ese pasado y vuelvas a poner tus ojos en Jesús. Ahí donde estamos, iglesia, busquemos la presencia del Señor. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das. Gracias, Padre mío, por tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre celestial, Padre, por este privilegio hermoso que nos permite estar en tu presencia. Yo te pido, Padre amado, por cada uno de nosotros que estamos aquí. En mayor o menor grado hemos sido marcados por palabras. En mayor o menor grado hemos sido, Padre mío, detenidos, nos hemos detenido quizás junto al camino, Padre Santo. Pero qué bueno es saber hoy que tú no quieres que nos detengamos, que tú no quieres que vivamos juntos, Señor amado, al camino, sino que tú quieres, Padre amado, que estemos en el camino, que te agarremos tu mano, Padre amado, que nos levantemos de donde estemos, Señor amado, que caminemos firmemente, Señor amado, hasta el lugar, hasta lo que tú tienes para nosotros, Padre celestial. Hay cosas hermosas. Para Bartimeo fue una nueva vida, fue una nueva vida de emociones, de cosas nuevas experimentando en su vida, que es lo mismo que tú tienes para nosotros. Cosas nuevas, cosas, Padre, que ojo no vio, cosas que todavía no hemos experimentado en nuestro corazón, Señor amado. Tú quieres hacerlo una realidad en nosotros. Por eso a ti venimos, Señor amado. Alzamos nuestras manos a ti, Señor amado. Agarramos tu mano, Señor amado. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor amado. Ayúdanos a caminar, Padre mío, firme, Padre amado, hasta el día que tú vengas. Ayúdanos, Padre mío, a mantenernos firmes en el camino. Ayúdanos, Padre celestial, a guardar nuestro corazón, Padre amado, que no se desvíe, Señor amado, a cosas vanas en este mundo, sino que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor amado. Fortalece nuestros corazones. Ayúdanos, Señor amado. Mira el tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Mira, Señor amado, los tiempos que estamos experimentando. Tiempos difíciles, Padre amado, para la iglesia. Tiempos que nos quieren callar. Tiempos que nos quieren detener. Tiempos que nos quieren marginar, Señor amado. Pero tú eres poderoso. Pero todavía tú reinas, Señor amado. Y nuestra voz se va a levantar, Padre amado. Y seguiremos clamando. Y seguiremos diciendo que tú eres el Señor. Que tú tienes misericordia. Que tú levantas del polvo al pobre, Señor amado. Que tú pones nuestros pies sobre peñas, Señor amado. Gracias por este tiempo. Salimos, Padre mío, Señor amado, con gozo, con alegría, con contentamiento, Padre amado, porque tu Espíritu nos ha inyectado, Señor amado, Señor amado, ánimo de seguir adelante, Padre celestial, sabiendo que hay cosas mejores, Padre amado. En tus manos nos ponemos. Adoremos al Señor, iglesia, un momento. Sí, Señor, nuestro Rey está aquí, Señor. Nuestro Rey está aquí, está pasando por aquí, sí, Señor. No, esto lo hagan. Sí, Señor. Hay un gran Rey entre nosotros, que todos lo reciban hoy. Habitará en la alabanza, habrá perdón y gracia alrededor. Toda carga y desvanece en su presencia, y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre
Rey sobre todo rey. Qué hermoso nuestro Dios, aleluya. Que podamos decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús, aleluya. Y gloria y honor dar al Cordero, y digno es Él que ya venció. Se levantó de entre los muertos, vivo está, ya la tumba derrotó. Toda carga y desvanece en su presencia, y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo rey. Toda honra y pertenece a Él por siempre. Levanta tus manos y exáltale. A la muerte conquistó con su poder. Su nombre es, y sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo rey. Toda carga y desvanece en su presencia, y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo. Toda honra pertenece a Él por siempre. Santo, 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 por la eternidad. Su nombre es, y sobre todo nombre, oh Jesús,
quiere que haga. Aleluya. Nuestro Dios es hermoso. Nuestro Dios es bueno. Él nos ama. Aleluya. Exaltemos a su nombre. Aleluya. Sí, Señor. Dile toda carga. Aleluya. Despojémonos de toda carga. Adórale. Aleluya. Sí, Señor. Y toda carga y desvanece en su presencia. Todo se desvanece. Todo premio, lo que hayamos alcanzado, si hace nada en sus pies. Aleluya. Su nombre hay sobre todo nombre. Aleluya. Oh Jesús, Rey sobre todo. Toda honra Y pertenece a Él por siempre. Santo, por la eternidad. Su nombre es sobre todo nombre. Oh Jesús, Rey sobre todo. y toda honra pertenece a Él por siempre. Santo, por la eternidad. Su nombre, sobre todo nombre. Oh Jesús, Rey sobre todo rey. Y oh Jesús, Rey sobre todo rey. Oh Jesús. Sí, Señor, aleluya. Hermoso Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Dios. Wow. Queremos darle la gracia a Rubén por traer ese mensaje poderoso de parte de Dios. Amén. Sabemos que Dios ha sido claro con lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Clamar a Él, decirle esa misma palabra: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Palabras que si uno medita, sabemos que puede impactar, detener al Señor Jesús para que obre en nuestra vida. Amén. Ese debe ser nuestro reto durante la semana, iglesia. Antes de comenzar tu día, órale esa misma palabra al Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermanos, vamos a dejarle con los anuncios. También lo que son visitas, tenemos una recepción aquí en el Fellowship Hall. If you're new, if you're visiting here for the first time, we invite you to come. We want to meet with you. We want to greet you here on the Fellowship Hall to the side. Si eres nuevo, queremos conocerle. Ahí va a estar Rubén, el copastor, además de uno de otros líderes para recibirte, para hablar con usted. Si no tiene una casa, haz esta casa tu casa. Amen. If you don't have a home, you don't have a church, make this church your church. We receive you with open arms. Amen. I'll leave you with the announcement. Le dejo con los anuncios. Oye, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.
Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Congregarnos en la iglesia es una gran bendición, pero algo muy especial sucede cuando nos juntamos en un ambiente pequeño de comunidad para conocernos, compartir nuestras experiencias y escudriñar la palabra juntos. Por eso te invitamos a que seas parte de nuestras cenas ágapes. Será un momento de convivio, comida y confraternidad que se llevará a cabo viernes 8 de julio a las 7:30 de la noche. Tendremos comida, juegos, testimonios y mucho más. El Ministerio Grupo Pequeño Café te invita a compartir un momento de reflexión y compañerismo. Cenas Ágapes. Regístrate hoy a la salida del templo. El Instituto Bíblico Senda tiene la misión de preparar hombres y mujeres alrededor del mundo, comprometidos con Dios, con la familia y con su iglesia para que puedan defender sus creencias, su fe y dar testimonio de Jesucristo como su Señor y Salvador. Contamos con profesores capacitados en cada materia, utilizando la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo. El estudiante solo necesita acceso a Internet, desde una computadora, tableta o teléfono móvil. No pierda esta oportunidad de estudiar y capacitarse en la palabra de Dios. Completa tu registración hoy mismo. Para más información sobre el instituto, los costos de registración y las clases, visita iglesiasenda.org/IBS. Registraciones abiertas para el año escolar 2022 al 2023. Clases comienzan el lunes 1 de agosto a las 7 de la noche. Si nos estás visitando por primera vez, en tu honor hemos preparado una recepción de visitas para conocerte más y darte un cálido abrazo. Visítanos en el Fellowship Hall al finalizar el servicio. Para más información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org.